Voy a ponerle así el método del paralelogramo y el método del polígono. Pero sí se me hacen demasiado aburridos y hay que explicar muchas cosas y se hacen bolas y no sé qué tanto. Entonces estos dos métodos yo los puse en lugar, son más fáciles. Tal vez sí, ahorita el que vamos a ver hoy tal vez sea un poquito más laborioso, pero les prometo que está más fácil que el otro método. Si ustedes, alguno tal vez ya pasó por física y dice, eso no era. No, pues es que es diferente porque es más fácil. Me gusta, ¿cómo se dice? Hacerme la vida más fácil. Déjenme poner aquí. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces hoy es el último día. Voy a tratar de también darles chance de que den participaciones, que participen por ahí. Y bueno, se supone entonces que ayer vimos cómo sumar dos vectores, ¿no? El problema es que, bueno, el método del triángulo sí te sirve para sumar más de dos vectores. Puedes sumar, por ejemplo, tienes tres vectores, pues sumas primero dos y luego el que te salga lo vuelves a sumar con el otro. Pero sería también muy enfadoso. Además de que ayer veíamos que hay un pequeño problema con el, que no me acordaba, con el ángulo. ¿Mm? Pero bueno, este método que vamos a ver hoy, aunque es un poquito más largo, es infalible. Este sí te sale, puedes utilizarlo con 20,000 vectores y si te va a salir directamente el ángulo con respecto al eje X. Nada más hay que ver a qué se refiere ese con respecto al eje X, pero todo bien. Vamos a empezar entonces. Este se llama método analítico de componentes rectangulares. Ajá. Método analítico de componentes rectangulares. Es importante que, bueno, ustedes no van a hacer examen, nada más un muchacho va a hacer examen. Bueno, si quiere alguien hacer examen, pues lo puede hacer y se gana unos puntos extras. Este muchacho que va a hacer el examen lo va a hacer porque no se pudo conectar a Zoom. Entonces, por problemas del internet, no sé qué show. Entonces me va a cambiar las conexiones en Zoom por el examen. Obviamente, si lo reprueba, pues reprueba también las conexiones Zoom. No, bueno. Nada, si alguien quiere hacer el examen también, lo puede hacer, se lo mando ahí a su WhatsApp y pues lo hace. Está fácil. No, el detalle es el tiempo. Ya en que hoy se cierra la materia y todo ese show. Bueno. Imaginemos entonces, tenemos aquí el plano cartesiano, todo chueco. Ajá. Aquí un vector. Vamos a llamarle vector A, que vale 2 newtons. Y tenemos otro vector B, por aquí pegadito al eje de las X, que vale 3 newtons, ¿no? Y un ángulo de este vector A, 35 grados. Es obvio entonces que el vector B tiene un ángulo de 0 grados, ¿no? Porque está completamente acostado. Ajá. Y la pregunta es entonces, ¿cuánto vale la suma de los vectores y su ángulo de inclinación del vector resultante? Ajá. Obviamente aquí pues lo podemos hacer con el método del triángulo, lo pasamos para acá, sacamos la resultante, etcétera, 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 ¿no? Que es parecido. Pero en este método simplemente hay que, lo que propone es algo muy simple, pues sacar las componentes, como su nombre lo indica, de cada uno de los vectores. Componente en Y, si se acuerdan, tiene un componente en X aquí, nomás, no lo quiero poner así, bueno, lo voy a poner así, para que no se confunda con el vector normal. Tiene un componente en X aquí y un componente en Y también, ¿no?
Y este también tiene un componente en Y que es 0 porque no se levanta nada y el componente en X es exactamente igual a él. Entonces está muy fácil. De hecho, aquí ya lo podríamos por raciocinio sacarlo, pero lo vamos a hacer en el método. Ajá. Entonces dice que si tú sumas los componentes en X de los dos y los componentes en Y de los dos, vas a poder sacar por, ¿cómo se dice? Como por coordenadas el vector resultante y ya nada más mides el ángulo que te sale. Es algo fácil, pero bueno, no sé si me entendieron tanto, no es tan necesario que me entiendan, es como, es un truco matemático, es una trampa matemática que estoy haciendo yo. Les digo que los maestros de física regularmente aquí utilizan el método del polígono, pero sí se me hace más, no me gusta tanto, la verdad. Este se me hace mucho más fácil, matemáticamente hablando, nada más tienes que aplicar algunas formulitas. Sin embargo, si es un poquito largo, hay que tener paciencia y hay que fijarse muy bien en lo que nos va saliendo. Bien, entonces ya tenemos más o menos eso. No sé si tengan alguna duda. Simplemente se trata de obtener las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. Aquí tenemos dos vectores. Sumar esas componentes y obtener el vector resultante con una formulita. Ajá. Vamos entonces a hacerlos por pasos. Primer paso. Paso 1. Vamos a decir obtener los componentes en Y en X. O en X y en Y, más bien dicho, primero la X y luego la Y. Que bueno, no, este orden no altera el producto, este orden. Bien. Para sacar primero, vamos a poner aquí los componentes en X del vector A, que son igual a 2 newtons, que vale 2 newton, lo que estamos viendo aquí, y tiene un ángulo, esto es teta, o el ángulo de 35 grados, ¿verdad? Son los datos exactamente de aquí, de este vector de aquí arriba, los transcribí aquí para poderlos verlos directamente, pero si no quieren hacerlo así, pues también está bien. Bien, vamos a utilizar dos fórmulas, pero primero para no, bueno, les voy a escribir aquí. Ajá, ya me está también empezando a fallar esto. Que no quiero utilizar los otros plumones porque son más gruesos. Pero bueno, ni modo. Necesito conseguir estos delgaditos. Bien difícil. Bien. Son dos formulitas para conseguir el componente del vector A en X. La formulita es A coseno de teta. Ajá. Y para conseguir el componente Y es igual a A seno de teta. Ajá. Esto sí, importantísimo que lo pongan ahí en su formulario o donde vayan a hacer su tarea. Ahorita como no va a haber examen, pues no lo van a ocupar, pero para su tarea, pues sí, ¿no? Y si no, pues se regresan a ver el video y hacen exactamente lo que vamos a hacer. Súper fácil. Primero nos vamos a enfocar entonces en AX, el primer componente, en el componente X de el del vector. Déjenme ponerlo acá. Sí, es el problema de las clases en línea ahorita y se me descompuso la tablet, entonces, bueno. Primero, el componente X es igual a A coseno de teta. Fácil. Componente X del vector A. Esta A es el valor de nuestro vector. En este caso A vale 2, ¿sí se fijan?
Importante aquí porque luego dicen, ¿dónde sacó esa A? A vale 2, lo que vale el vector. Y si el vector vale 3, entonces A vale 3. Si el vector vale 1, A vale 1. Si el vector vale 10,000, entonces A vale 10,000. En este caso, el vector A vale 2. Entonces A, le ponemos un 2, coseno. Teta es el valor del ángulo de A, del vector A, que en este caso es 35. ¿Ya sacó la respuesta? Ahí, ajá, muy bien. Su compañera que ya nos sacó. Vamos a Lizeth, ¿verdad? Le pongo su participación. Lizeth, ok. Ah. Entonces, el primer componente en X nos sale que es 1.64 newtons. O sea, este pedacito, voy a poner ahí, a ver. Este pedacito en X vale 1.64 newtons. Estamos descomponiéndolo. No sé si recuerdan lo que vimos en la primera clase. Descomposición, sí, del vector. En este caso ya obtuvimos lo que vale el vector. Pues sí, descomposición, esta parte del vector, este componente del vector X. Y para obtener el vector Y, perdón, el componente en vector Y es exactamente lo mismo, pero pues con la otra fórmula, ¿no? La otra fórmula decía componente en Y es igual a seno de teta. AY es igual a, vale 2, seno de 35. Ajá. ¿Y esto cuánto da? ¿Alguien lo tiene? Yo, profe, Ajá. 1.1471. Vamos a dejarlo en 15. Sí, me agrada. Si lo quieren utilizar a 4 decimales, mejor, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Yo, Fátima. ¿Y cómo está escrito aquí su nombre? Hola, yo. Ah, Amanda. Ujú. Sí, es que no me sé todos sus nombres. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el componente en X y el componente en Y. Vamos a seguir entonces paso, ya tenemos el paso 1. Pero nos faltan los componentes o sea, los componentes del vector Y, del vector B, perdón. Entonces vamos a buscar el vector B, que vale 3 newtons, aquí está, aunque está al revés, y su ángulo es igual a 0. Uy, no me va a alcanzar, pero bueno. Hacemos lo mismo, ¿no? Es la misma formulita, nada más que aquí le cambiamos un poquito la nomenclatura. Bx. B coseno de teta. Si se fijan lo mismo, nada más que le cambio, en vez de que diga A, le pongo B, porque es el vector B. Ajá, nada más por eso. Entonces voy a poner los datos. Del vector B, B vale 3 porque vale 3 newtons el vector. Coseno de 0, en este caso el ángulo es 0. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuánto le dan a ustedes? 3 coseno de 0. 3. Muy bien. 3 newton. Le pongo a Lisette. Ah. Y el otro, ay, ¿dónde lo apunto? No tengo espacio. Aquí lo voy a tratar de poner. BY, el componente BY es B seno de teta. BY es igual a B. B son los 3 newtons seno de 0. ¿Cuánto es eso?
Coseno de 0. Mm. 0. Muy bien. Ajá. 0. Ujú. Ya tenemos entonces el componente en X del vector A, que es 1 por 64, el componente en Y del vector A, 1.15, el componente en X del vector B y el componente en Y del vector B también es 0. Esto es lógico, ¿no? Porque si se fijan, no hay nada. No sube el vector B, si se fijan. Y no sube el vector B, entonces es 0. No tiene componente en Y. Y el componente en X es exactamente el mismo porque está acostado en X. Es lo mismo. Lo podríamos haber hecho por razonamiento, pero es así. Eso es por fórmula. O sea, para saber si es coseno o seno. Siempre el componente X. Ay Dios, ay Dios. Aquí, ¿verdad? Siempre el componente X va a ser la magnitud del vector que estás buscando por el coseno del ángulo. Y el componente en Y siempre va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ajá. Esto es por propiedades trigonométricas que obviamente no se las estoy explicando ahorita. Sería un show. Yo hice por ahí unas loqueras para hacer esto. Matemáticas. Pero nada más quédense con que si quiero sacar el componente en X, voy a utilizar la magnitud por el coseno del ángulo. Y si quiero sacar el componente en Y, perdón, es la magnitud por el seno del ángulo. Ajá. Eso lo ponen ahí en su formulario para que no se equivoquen. Se fijan aquí también en el componente B, en el componente X del vector B, es la magnitud del vector por el coseno del ángulo para el componente X, y para el componente Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ajá, nada más eso. Si quieres saber X, usas coseno. Si quieres saber Y, usas el seno. Uh-huh. Si no se van a confundir ahí porque ahorita los vamos a juntar. Uh-huh. Bien. Espero que tengan ya anotados los resultados porque voy a tener que borrar aquí. Pero bueno. Uh-huh. Déjenme pasar entonces al paso 2. Ay, Dios, es que sí. Tengo problemas de espacio. Apenas de que compre otro de estos pizarroncitos. Otro 5, porque bueno. Pero bueno, ya se rumorea de que vamos a volver a clases presenciales. Bien. O aquí está, si se fija, mira otra vez. Componente en X, coseno, componente en Y, seno. Esto es como la fórmula general que deben tener por ahí. Bien. Paso 2. Hacer un cuadro. Un cuadro de sumas. Mira, ya quiso rayar este plumón. Bien, vamos a hacer el cuadro de las sumas de los resultados que nos salió. Y hay que utilizar un simbolito que ya deben saber cuál es, pero si no saben, no se asusten. Simplemente esta sigma, así se llama esta letra, no es una E, significa sumar. Sumar lo que te salió en X, sumar lo que te salió en Y. Si ahí lo tienen anotado, el componente del vector A en X nos salió 1.64. Mientras que su componente en Y nos salió 1.15. El componente en X del vector B nos salió 3, exactamente lo mismo. Y el componente en Y del vector B
nos salió 0. Ajá. Nada más es acomodarlo. Aquí cuidado, no lo vayan, tienen que poner las X con las X y las Y con las Y. No van a poner aquí AX y abajo AY. Y aquí BX y BY. No, no, no. AX con BX. AY con BY. Los componentes correspondientes. Entonces sumamos componente en X del resultado, por así nos va a decir, 1.64 más 3, pues son 4.64. Y esta sumatoria, 1.15 más 0, pues 1.15. Ya tenemos aquí los componentes del vector resultante. Entonces, ustedes, aquí podemos graficar más o menos. Sabemos que en X va a llegar hasta el 4.64. Estos son los componentes, ¿se acuerdan? No es el vector todavía resultante. Y el componente en Y va a llegar hasta 1.15. Al momento de juntar, puedes hacer aquí como si fueran coordenadas del origen hasta acá, obtenemos ya el vector resultante graficado. Oh, wow. Que es muy parecido a lo que hubiéramos también obtenido si hubiéramos hecho el método del triángulo. ¿Se acuerdan ayer? Era hacer algo así, luego algo así, y el resultante era algo así. Se fijan, es muy parecido. De hecho, es el mismo. Ahorita estamos sumando solamente 2 vectores a modo de ejemplo, pero ahorita en el otro ejemplo vamos a sumar 3 y puedes sumar 4, 5, 6, los que quieras. Pero, cosa que en el método de triángulo no se puede. Esto solamente es a modo de ejemplo. Bien. Ya tenemos aquí entonces la sumatoria. Paso 3. ¿Dónde lo pongo? Pequeños, lo voy a borrar aquí. Problemas de espacio. Paso 3. Obtener la magnitud. O sea, la magnitud, el valor de este vector resultante. Y lo vamos a hacer con una simple formulita. Puede que se vea algo fea, pero está muy fácil. Parecida al teorema de Pitágoras. De hecho, no es parecida, es el teorema de Pitágoras. Por aquí estoy haciendo unas chanchullas para que quede todo muy bien, muy bonito matemáticamente hablando. ¿Ah? Ya tenemos esto, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la fórmula. Entonces, el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado. El componente en X es 4.64 al cuadrado más componente en Y es 1.15 al cuadrado. ¿Cuánto da 4.64 al cuadrado? ¿Alguien que quiera participar? Sí sea, nomás que les quiero dar chance. Chance. 21.5. ¿Cuánto? 21.5. Muy bien. Ajá, 21.53 le vamos a dejar. Voy a poner su participación. Es Andrés, ¿verdad? Brian Andrés. ¿No? Sí. Ok. Y el otro, 1.15 al cuadrado, ¿cuánto da? 1.32. Ajá. ¿Quién dijo eso? Yo. Ah, Alondra, ok. Me pongo aquí su participación. Bien. Ahora, 21.53 más 1.32, ¿cuánto da? Oye, eso me cabe. Está fácil. 22.9. ¿Cuánto? 22.9. No le entiendo absolutamente nada, pero creo que dijo 22.85. América Cervantes. Ok. Ajá.
Y ahora, la raíz cuadrada de esto, ¿cuánto dio? Raíz cuadrada de 22.84. Pueden utilizar su calculadora, ya saben, conmigo. Pues ya están en nivel prepa, entonces tienen toda la libertad de usarlo. No sé otros maestros, pero yo solamente les exijo a los niños de primaria, de secundaria y a los de, bueno, clases especiales de matemáticas, no. Ustedes sí pueden utilizar su calculator. 4.75. Ajá. 75 le dio, bueno, poner así, aunque a mí me dio 78, pero está bien. 75, 78, está bien. Alondra, ¿verdad? Alondra, muy bien. Ajá. Ya tenemos entonces el resultado de la magnitud del vector resultante. Entonces ya tenemos la primera respuesta aquí. Vamos a poner, acá sería 4.75, le dio a su compañera, a mí me dio 78, está bien. Si le sale 78, 75, está bien. Si le sale 4.8, podría ser, todavía se los valo. Ya nos les valería si les saliera 6, 7.1, 0.4, o sea. Pero por estos pequeñas decimales sí se los valgo, ¿no? Ahora, lo único que nos falta entonces es sacar el valor de teta, el ángulo. Bien, voy a hacerlo rápido porque ya me quiere sacar de la sesión. Ese sería el paso 4. Voy a borrar esto. Más o menos, ahí lo deben tener. Esta fórmula la deben tener. Es el teorema de Pitágoras, pero ya lo modifiqué un poco para que cabiera, para que viera pues en nuestros... Oh, mira, voy a ponerlo acá mejor. Voy a borrar la tabla de las sumas. Vamos a poner paso 4. El ángulo. Y esto se hace simplemente con una formulita también. Les digo que está facilísimo. Para sacar teta vas a utilizar el tangente a la menos 1 del valor absoluto del componente en Y sobre el componente en X. Y ya, este es valor absoluto, ¿eh? Si recuerdan, aquí si la división me sale un número negativo, el valor absoluto lo convierte en positivo. Nada, es lo único que hace esto. Bien. Vamos a poner los datos. Este componente en Y es lo mismo que ya nos había salido por aquí, que ya borré, pero es 1.15, aquí lo tenemos también. Sobre el componente en Y era 4.64. Ay, y no quise comprarlos cuando lo pude comprar. Entonces, bueno, puras fallas, puras fallas. 1.15 entre 4.64, ¿cuánto les da? 13.91, ¿verdad? ¿Seguro? Ah, es que ella ya lo sacó completo. Ajá. Bueno, da 0.2478 y teta da lo que dijo su compañera. Voy a ver aquí en el chat. 13.91. Bueno, sí, puede darle 13.91. A mí me dio 13.89. A mí también me dio 91. Ah, bueno, está bien, está bien. Es por la cuestión de los decimales que estamos tomando, sí es cierto. Siempre les digo aquí que deben tomar 4 y ahora me dio huevo a tomar los 4 y estoy tomando nada más 2. Pero está bien, está bien. Toman 4, toman 2, está bien, no se preocupen. Más o menos si se fijan les sale 13.9, por así decirlo. Les podría salir hasta 14, póngale. Pero pues está bien. Ya una cosa mal sería que le saliera 20, 30, 0. O sea, algo que no tiene nada que ver. Ajá. Y ya tenemos entonces el resultado
que nos decía el problema al principio del ángulo 13.9. Ajá. Y listo. Ya tenemos ahí resuelto. No sé si tengan alguna duda de esto. Como ven, es bastante sencillo, nada más que sí podría ser un poco largo. Dicen, ay, llené la hoja o no sé. Pero está bien fácil. Está muchísimo más fácil que el otro método que se usa normalmente para hacer esto. Ajá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado bien. Para pasar al siguiente ejemplo. Ahorita nada más hicimos con dos vectores. Vector A de 2 newtons y el vector B de 3 newtons. Ajá. Pero como les estoy diciendo, es un método para más de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, muchísimos vectores. Sumar muchos vectores. Ujú. ¿Nadie? Bien. Acuérdense, ya me está diciendo que nos quedan 5 minutos de la reunión. Si nos corta, pues no soy yo, es el programa, ya ven, pues se vuelven a meter. Voy a borrar esto, espero que hayan tomado captura. Mira nomás, está, bueno, esta cámara está un poco más chafita. Es de Steren. Steren chino. Bueno, otra historia. Bueno, también la otra cámara es china, pero bueno, se supone que es mejor. Ya todo es de chino. Bien. Déjame ver dónde tengo. Voy a poner aquí. Un plano cartesiano. Mira así, el vector A. Ay, es que no se ve. Bueno, voy a tener que borrar más. Pero no. A va a valer los 100 kilómetros. Y de ángulo va a tener 60 grados. ¿Ah? Con respecto al eje X. Siempre el ángulo es con respecto al eje X. Vector B, 180 kilómetros. Y el ángulo con respecto al eje X son 30 grados. Y el último, si se fijan, aquí tenemos otro vector, más largo. Vector C, igual a 240 kilómetros. Con un ángulo con respecto al eje X de 70 grados. Ajá. Ahí está. Se fijan, ahora son 3 vectores que sería, pues puedes utilizar el método del triángulo, pero sí habría más show, ¿no? Tendrías que primero sumar 2, luego el resultado de esos 2, sumarlo con este. Aquí lo vamos a hacer más fácil. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale A más B más C? El vector resultante de eso. ¿Y cuánto vale su ángulo? ¿No? Bien. Entonces, vamos a empezar. Paso 1. Componentes. ¿Ah? Empezamos con el vector A, que vale 100. Ya saben, puede ser 100 kilómetros, 100 newtons, 100 lo que sea. Le voy a dejar nada más 100. Y su ángulo, ustedes recuerdan, está en 60 grados. Y bueno, ya no voy a poner todas las fórmulas, nada más voy a poner la que ocupo. En este caso necesito saber el componente en X del vector A, que se usa A, coseno de teta. ¿Ah?
Esta es la magnitud. A, en este caso, vale 100. Coseno de 60. Ujú. Coseno de 60, si ustedes ahí lo calculan, vale 0.5. Y 100 por 0.5, pues es 50. Ya tenemos ahí el